Ok, hoy entonces vamos a discutir la segunda parte de circuitos. En la clase pasada habíamos definido la corriente que circulaba por un circuito, habíamos definido la resistencia y habíamos visto la relación que había entre la diferencia de potencial que se aplicaba al circuito y, digamos, la corriente que circulaba por él. Hoy, digamos, vamos a discutir qué es la fuerza electromotriz, que de alguna manera tiene en cuenta el hecho de que toda batería o fuente tiene algún tipo de resistencia interna y vamos a ver qué efecto tiene. Después vamos a ver las reglas de Kirchhoff, que son reglas que nos permiten resolver los circuitos, es decir, determinar cuáles son las corrientes que circulan por ellos en el caso en que hay bifurcaciones y no se puede resolver a un único circuito con una resistencia equivalente y una única corriente que circula por él. Y finalmente vamos a ver qué son los circuitos RC, que son circuitos donde se combinan, digamos, resistores con capacitores. Vamos a ver cómo se comportan. Bueno, entonces empezamos con la idea de fuerza electromotriz, que como les decía, tiene que ver con el hecho de que toda batería o fuente tiene una cierta resistencia interna, ¿sí? Y esa resistencia modifica el comportamiento del circuito. En particular, lo que hace es que la diferencia de potencial que uno, digamos, obtiene al conectar esa fuente o esa batería dependa de la corriente que está circulando por el circuito. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense, en el circuito que está acá, ¿sí? Tenemos una batería, ¿sí? Una resistencia R conectada a la batería y también, digamos, incluimos una resistencia R minúscula que representa esta resistencia que tiene cualquier batería, digamos, o fuente real por el hecho de que está construido con, digamos, materiales normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando circula una corriente, digamos, la corriente que va a circular no solo va a depender de la, la resistencia R mayúscula que estamos conectados, sino también va a depender de la resistencia R minúscula, ¿sí?, de nuestra batería o fuente, ¿sí? Y en particular, lo que vamos a ver es que la diferencia de potencial que está aplicada a la resistencia R mayúscula, ahora, digamos, depende de la corriente que esté circulando. ¿Okay? Es decir, la diferencia de potencial que me hace una batería o una pila real, ¿sí?, depende de qué tan, digamos, intensa es la corriente que está circulando por ella, ¿sí? Y eso lo que hace es reducir la diferencia, digamos, de potencial efectiva que va a producir en nuestro circuito, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que en definitiva es lo que, digamos, la diferencia de potencial que está aplicada sobre nuestra resistencia R mayúscula, va a ser, digamos, la diferencia de potencial epsilon, ¿sí?, que tendría nuestra batería si no tuviera resistencia interna, o la diferencia de potencial que nos entregaría si no hubiera circulando corriente por ella, ¿sí?, menos, digamos, I por R, el producto de la corriente que está, digamos, circulando por la resistencia interna, ¿sí? Entonces, esta epsilon sería lo que se llama la diferencia de potencial a circuito abierto, ¿sí? O, si quieren, sería la diferencia de potencial que nos entregaría la batería en el límite en que la corriente que circula por ella tiende a cero. Bueno, por otro lado, nosotros sabemos que, digamos, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a I por R, es lo que discutíamos la clase pasada, ¿okay? De manera que si combinamos, digamos, las dos ecuaciones, eliminamos delta B entre ellos, lo que vemos es que, digamos, hay una digamos, hay una relación, ¿sí?, entre epsilon, la diferencia de potencial a circuito abierto o fuerza electromotriz, es un nombre, digamos, bastante poco feliz, pero bueno, que se usa por razones históricas, ¿sí?, y la corriente. De hecho, podemos despejar el valor de la corriente y fíjense
que depende no solo de, digamos, la fuerza electromotriz, sino de la combinación de las, digamos, de las resistencias. ¿Sí? Nosotros tenemos una batería, digamos, de 12 volts o una pila que nos marca 1,5 volts, ¿sí? Esa, digamos, eso lo que indica es el valor de épsilon, ¿sí? La diferencia de potencial que entregaría esa pila o batería si no hubiera corriente circulando por ella. ¿Okay? Fíjense que si multiplicamos por I la ecuación anterior, lo que tenemos son las potencias, ¿no? Porque el producto de I por épsilon, ¿sí? Vendría a ser la potencia entregada por la batería. ¿Okay? Mientras que I cuadrado por R, digamos, sería la potencia entregada a la resistencia, o sea, digamos, la energía, digamos, por unidad de tiempo que está disipando la resistencia. Y finalmente tenemos otra parte, que es la que está, digamos, la potencia entregada a la resistencia interna. ¿Sí? Digamos, esta última se manifiesta por el hecho de que, digamos, las pilas o las baterías, cuando circula una corriente intensa, se calientan. Bueno, es simplemente, digamos, el calor asociado digamos, a la potencia entregada a esa resistencia interna que tiene la pila o batería. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, ¿sí? El caso, tenemos una batería de 12 volts, ¿sí? Esa sería digamos, la fuerza electromotriz, ¿no? La épsilon, ¿sí? Una resistencia digamos, a la cual conectamos la batería de 3 ohms y decimos que la batería tiene una resistencia interna de 0,05 ohms. ¿Okay? Entonces, como decíamos antes, la corriente que se va a establecer en el circuito no es simplemente, digamos, los 12 volts de la batería dividido la resistencia externa R mayúscula, sino que es el cociente con la suma de las resistencias, y si reemplazamos los valores, vamos a ver que eso es, digamos, 3,93 amperes en lugar de los 4 amperes que tendríamos en el caso ideal, ¿no? En el caso en el que la batería no tuviera resistencia interna. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que, digamos, la diferencia de potencial efectiva que va a estar, digamos, aplicada a la resistencia externa R mayúscula, ¿sí? Según lo que calculamos antes, va a ser los 12 volts menos lo que caiga, digamos, la diferencia de potencial en la resistencia interna, ¿no? R minúscula por I, y eso en lugar de 12 nos da 11,8. ¿Okay? Bueno, en general, cuanto mayor sea, digamos, la corriente, menor, ¿sí? Va a ser la diferencia de potencial efectiva que vamos a tener aplicada a nuestro circuito. ¿Sí? Fíjense que la potencia también, digamos, la potencia entregada a la resistencia R mayúscula, ¿sí? Va a ser el producto de esa resistencia por I cuadrado, digamos, y que en este caso da 46,3 watts contra los 48 que daría en el caso, digamos, idealizado. ¿Sí? Y tenemos una potencia, digamos, entregada a la resistencia interna, ¿sí? Que es un poquito menos de 1 watt. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de la fuerza electromotriz. De todas maneras, digamos, esto es algo a tener en cuenta, digamos, si uno tuviera que diseñar un circuito. ¿Ok? De todas maneras, en los ejemplos que vamos a ver a continuación, pensemos que esa resistencia interna ya está contemplada en las resistencias externas aplicadas en los circuitos. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a las reglas de Kirchhoff, que como les decía, son un conjunto de reglas que nos sirve para resolver circuitos, o sea, obtener el valor de las corrientes, cuando no se puede reducir el circuito a un único lazo, a un único, digamos, a un único circuito como los que veíamos la clase pasada, ¿no? Cuando discutimos cómo combinábamos resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, en la figura tenemos
un circuito que tiene varias bifurcaciones y tiene más de una batería, varias resistencias, y entonces tiene, digamos, distintas corrientes circulando por las ramas, ¿sí?, del circuito, ¿sí? Entonces, digamos, la primera indicación para aplicar estas reglas de Kirchhoff sería, bueno, dibujar el circuito con todos los elementos que tienen, baterías, resistencias, bueno, eventualmente vamos a ver cómo entran los capacitores, ¿sí? Y asignarle a cada rama una corriente, ¿sí? ¿Ok? En principio nosotros, digamos, no necesitamos saber, digamos, en qué sentido fluye la corriente, simplemente podemos suponer uno, ¿sí? Y después vamos a ver que el mismo resultado de la resolución nos va a decir si esa suposición era correcta o si circula, digamos, al revés. ¿Ok? Bueno, bueno, una vez que, digamos, nosotros le asignamos arbitrariamente una corriente a cada rama, lo que vamos a decir, o que dice la primera regla de Kirchhoff, ¿sí?, es que la suma de las corrientes que entran a una bifurcación o nodo, ¿sí?, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Y esto simplemente, digamos, es una consecuencia de la conservación de la carga. Como la carga no se crea ni se destruye en ninguna parte del circuito, entonces, digamos, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿sí? Y esto lo que hace es establecer relaciones entre las corrientes que nos va a servir, digamos, nos van a servir para resolver el circuito, ¿sí? La segunda ley, o la segunda regla, perdón, lo que nos dice es que si nosotros consideramos un lazo cerrado, o sea, un circuito, digamos, cerrado, ¿sí?, la suma de las diferencias de potencial sobre cada uno de los elementos es cero. ¿Esto por qué es? Porque, digamos, es una consecuencia de la conservación de energía. La idea es que, digamos, si bien hay elementos que nos van a, digamos, elevar el potencial, o los otros elementos lo van a bajar, pero cuando llegamos al mismo punto, ¿sí?, tenemos que, digamos, haber compensado, digamos, las subidas con las bajadas, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver, ¿sí? Para hacer esto, fíjense, tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa en cada elemento de nuestros circuitos, ¿sí? Ahora, eso va a depender, digamos, de el, el sentido en que circulen las corrientes. Y acá tenemos, digamos, 4 ejemplos, ¿sí?, donde vemos el efecto de una corriente que circula, digamos, en un sentido sobre una resistencia, otra que circula en otro, y lo mismo para las baterías, ¿sí? Entonces, supónganse, por ejemplo, que recorremos el primer lazo, el lazo, digamos, que tiene como puntos de E, F, C, y lo recorremos en el sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces, arrancando, digamos, por el punto D, fíjense que primero vamos a pasar sobre, digamos, la batería, ¿ok? Ahora, en este caso, estamos pasando sobre la batería, ¿sí?, del, digamos, si quieren, borne negativo al borne positivo, es decir, del punto que tiene menos potencial a un punto que tiene más potencial. Entonces, en ese caso, digamos, el delta B que tenemos que incluir en la suma para la segunda regla de Kirchhoff va a ser, digamos, positivo, o sea, va a ser más epsilon, ¿ok? Bueno, fíjense que seguimos recorriendo el circuito y después, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pasar por la resistencia de 3 ohms, ¿sí? Ahora, en ese caso, fíjense que, digamos, la corriente I2 va en la dirección en que estamos recorriendo el circuito, en sentido horario. Y entonces, en ese caso, digamos, lo vamos, digamos, a contabilizar como una
caída, ¿sí?, de potencial menos I2 por R. ¿Ok? Luego, por ejemplo, imagínense, bueno, y lo mismo va a pasar con la resistencia I3, ¿sí? Ahora, imagínense que ahora estamos analizando el segundo circuito, digamos, el lazo del medio, ¿sí? Y que también lo analizamos en el sentido de las agujas del reloj. Pero fíjense que ahora la corriente I2, cuando pasa por la resistencia, digamos, de 3 ohms, ¿sí?, ahora lo hace en sentido contrario al que nosotros estamos recorriendo el circuito. Entonces, en ese caso, la diferencia de potencial la tenemos que contabilizar como más I por R. ¿Ok? Bueno, luego, fíjense que finalmente, cuando analizamos qué es lo que pasa con el tercer, digamos, el tercero de los lazos, ¿sí?, si lo recorremos en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj, ahora fíjense que pasamos de, digamos, del borne positivo, por así decirlo, de la batería al negativo, ¿ok? Y entonces, en ese caso, la diferencia de potencial, delta V, la vamos a contabilizar como menos epsilon, ¿ok? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer cuando analicemos un circuito es primero dibujar el circuito y asignar, ¿sí?, arbitrariamente, digamos, una dirección a la corriente que hay en cada rama. No nos preocupamos, digamos, de esa asignación, la hacemos arbitrariamente. Luego, aplicamos la segunda regla para cada lazo, ¿sí?, respetando, ¿sí?, la asignación que hicimos para las corrientes y siempre recorriendo, digamos, en un mismo sentido los circuitos, ¿ok? Los lazos, perdón. Y finalmente, lo que vamos a hacer es utilizar la primera regla para obtener más relaciones entre las corrientes y así poder resolverlas, ¿ok? Entonces, veamos un primer ejemplo. Un ejemplo que es tan simple que en realidad no necesitaríamos aplicar las reglas de Kirchhoff, pero bueno, nos va a servir para afirmar un poquito las ideas, ¿no? Supónganse que tenemos un circuito como el de la figura, donde tenemos, digamos, dos baterías, dos resistencias, ¿sí? Ahora, como no hay ninguna bifurcación, hay una única corriente que recorre todo el circuito, ¿sí? La llamamos I1 y arbitrariamente, digamos, le podemos, digamos, decir que va de izquierda hacia derecha digamos, en la rama superior, ¿sí? Pero, digamos, podríamos hacer exactamente lo contrario, sería exactamente lo mismo. Veamos qué pasa. Entonces, en este caso no podemos aplicar la primera regla referida a las corrientes porque hay una única corriente, no hay ningún nodo, ¿sí? Pero sí podemos aplicar la segunda regla relativa a recorrer el circuito y ver cómo son las diferencias de potencial sobre cada elemento. Entonces, partiendo de A, fíjense que primero, digamos, vamos a pasar por la, digamos, batería, digamos, epsilon 1, y pasamos del borne negativo al positivo. Es decir, que en ese caso vamos a contabilizar, digamos, como una diferencia de potencial más epsilon 1. ¿Ok? Luego, siguiendo, digamos, recorriendo en el sentido de las agujas del reloj, fíjense que vamos a pasar, digamos, sobre la resistencia R1 y en este caso la resistencia R1, digamos, va también en el mismo sentido en que estamos recorriendo, de manera que ahí vamos a tener una caída, digamos, de potencial, digamos, que va a ser menos I por R1, ¿ok? Entonces, recordando las reglitas, lo vamos escribiendo, tenemos la primera batería que nos contribuye positivo, porque la estamos pasando del borne negativo al positivo, ¿sí? La resistencia R1, que nos da una contribución negativa, porque, digamos, estamos recorriendo, digamos, en sentido horario, y la corriente y va en el mismo sentido. Entonces, sobre la resistencia me cae el potencial. Fíjense que a continuación pasamos por la batería epsilon 2. Y ahora la batería epsilon 2, ¿sí?,
la estamos recorriendo del borde positivo al negativo, es decir, al revés, ¿sí? Y entonces, en ese caso, la diferencia de potencial va a ser negativa. Entonces, por eso ponemos epsilon 2, ¿ok? Y finalmente recorremos, digamos, la última parte del circuito, desde D hacia A, donde pasamos la resistencia R2, y fíjense que la corriente sigue yendo en el sentido en que estamos recorriendo, ¿sí? En el sentido horario, y entonces eso tiene una caída de potencial menos I por R2. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que nos diría la segunda regla de Kirchhoff. Fíjense que de acá es inmediato, ¿sí? Despejar la corriente, primero poniendo los dos términos que contienen la corriente en un miembro, sacamos factor común y luego despejamos, ¿sí? Reemplazamos los valores numéricos y fíjense que acá, digamos, el valor de la corriente nos da negativo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro circuito la corriente va a ir en sentido contrario al que nosotros supusimos, ¿ok? No hay que hacer nada, está bien, simplemente, digamos, supusimos en forma incorrecta el sentido de circulación, pero, digamos, la misma regla nos dice cuál es el sentido correcto, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasó. Acá lo que teníamos eran dos baterías. Para la primera batería, epsilon 1, digamos, digamos, la dirección normal, ¿sí?, que uno hubiera esperado es que saliera, digamos, del borne positivo y fuera al negativo, ¿sí? Pero claro, teníamos otra batería que estaba conectada en contra, ¿sí? Ahora, justamente la segunda batería, fíjense que es el doble de potente que la primera, en el sentido que, digamos, es tiene una fuerza electromotriz de 12 volts, ¿sí? Y entonces finalmente le gana a la primera. Y por eso, digamos, la dirección de la corriente en nuestro circuito es la dirección, digamos, que hubiera preferido la batería, digamos, epsilon 2. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que la potencia, ¿sí?, que entregaría entonces esta batería epsilon 2 son 4 watts, ¿sí? Y si calculamos las potencias sobre las dos resistencias, ¿sí?, que simplemente son el producto de I cuadrado, la única corriente por, digamos, por las resistencias, esas dos suman aproximadamente 2, digamos, 2 watts. ¿Dónde están los otros 2 watts? Bueno, los otros 2 watts, ¿sí?, los está absorbiendo la batería epsilon 1, ¿sí? O sea, es como que, así como la batería epsilon 2 está transformando energía química en energía eléctrica, que está entregando al circuito, la batería epsilon 1 lo que está haciendo es, digamos, exactamente al revés, es decir, transformar, digamos, la energía eléctrica en energía química, o sea, se está cargando, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, veamos otro circuito un poquito más complicado. Fíjense que en este caso ahora tenemos, digamos, bifurcaciones donde, digamos, la rama del circuito se abre, digamos, en dos, y entonces tenemos dos lazos cerrados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero dibujamos el circuito, identificamos cada uno de los elementos y ahora le vamos a asignar a cada rama una corriente, ¿sí?, con un sentido dado. Entonces, por ejemplo, a la rama del medio le voy a asignar la corriente I1, ¿sí?, yendo de izquierda a derecha. Podría haber hecho lo contrario, es exactamente igual, ¿sí? Bueno, le asigno la corriente I1, ¿sí?, que va desde el punto B hasta el punto C, pasando por la batería de 10 volts y la resistencia de 6 ohms. ¿Okay? Ahora después, fíjense, le asigno a la otra rama, que llega hasta el punto C, una corriente I2. Podría haber elegido sentido contrario, ¿ok? Pero, como les decía, es arbitrario, ¿ok? Y finalmente, digamos, a la otra rama le asigno una corriente I3, ¿sí?, que sale desde el punto C.
¿De acuerdo? Entonces, si ahora aplico la primera regla de Kirchhoff, que sería que la suma de las corrientes entrantes es igual a la corriente saliente, ¿sí? En el punto C, las corrientes entrantes, ¿quién serían? Serían I1 e I2. ¿Ok? Y la corriente saliente sería I3. De manera que en C, entonces la primera regla me dice I1 más I2 es igual a I3. ¿Ok? Fíjense que podría, digamos, haber hecho lo mismo en el punto B, ¿sí? En el punto B, fíjense que a él llega la corriente I3, ¿sí? Porque, digamos, la corriente que dibujamos, la rama que iba desde C a D, sigue el camino de D a A y luego de A a B, y entonces entra al punto B, ¿sí? En la corriente entrante, ¿sí? Y en el punto B, las corrientes salientes son I1, ¿ok? E I2, ¿sí? Que da la vuelta todo por arriba, ¿ok? Entonces, la relación que nos daría la primera regla de Kirchhoff para el punto B sería que I3 es igual a la suma de I1 más I2, pero que, digamos, es exactamente lo mismo, es totalmente equivalente a la regla que obtenemos en el punto C, ¿ok? O sea, no nos da, digamos, información adicional. Si hubiera más lazos, entonces sí podríamos encontrar, digamos, en otro nodo, obtendríamos información, digamos, adicional, linealmente independiente, ¿sí? Que no es el caso. Bueno, entonces, supónganse que ahora recorremos los lazos para aplicar la segunda, digamos, regla de Kirchhoff, ¿sí? Y empezamos por el lazo, digamos, de abajo, el lazo que, digamos, hace AB, CD y vuelve a A, ¿ok? Entonces, en ese caso, de vuelta, suponemos que lo recorremos en la dirección, digamos, horaria, o sea, en la dirección de las agujas del reloj, y fíjense que primero pasamos, supónganse que arrancamos en el punto A, ¿sí? Entre A y B no hay ningún elemento, entre B y C, ¿qué es lo que tenemos? La batería de 10 volts, ¿sí? Que la estamos recorriendo, digamos, del borne negativo al positivo, entonces, digamos, la diferencia de potencial es de 10 volts, ¿sí? Luego, digamos, pasamos por la resistencia de 6 ohms, de nuevo la corriente I1 va en la dirección en que estamos, digamos, recorriendo el circuito, entonces ahí se produce una caída de potencial, I por R, ¿sí? O sea, I1 por 6 ohms, y luego al final tenemos una caída, digamos, de potencial cuando la corriente I3, digamos, atraviesa la resistencia de 2 ohms, ¿ok? Que está abajo del todo, entre D y A. Y entonces, de nuevo, como la corriente va en la dirección, digamos, en que estamos recorriendo el circuito, digamos, es una caída de potencial. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación, nuestra primera relación entre las corrientes, ¿ok? Después, fíjense que podemos hacer lo mismo con el otro, digamos, el otro lazo, ¿sí? De nuevo lo recorremos en sentido horario, ¿sí? Sería el lazo que va de B a E, luego pasa por F, por C y vuelve a B, ¿sí? Y entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, la corriente I2, que atraviesa la resistencia de 4 ohms, ¿sí? La corriente la corriente, sí, I2, ¿sí? Y fíjense que la corriente I2 va en la dirección en que estamos analizando el circuito, entonces es menos I2 por R, en este caso 4 ohms. Luego pasamos la batería de 14 volts, ¿sí? Ahora fíjense, atravesamos la batería de 14 volts, ¿sí? Pasando del borne positivo al negativo, es decir, digamos, la diferencia de potencial es menos 14 volts, ¿ok? Y finalmente atravesamos la resistencia de 6 ohms, pero ahora fíjense que nosotros estamos circulando en el sentido de las agujas del reloj, pero la corriente I1 para, digamos, para este lazo, ¿sí? Va en contra de la dirección en que estamos circulando. Y entonces en ese caso, digamos, la diferencia, la caída, perdón, de potencial, digamos,
la diferencia de potencial es positiva, y entonces es más I1 por 6 ohms. ¿Ok? Bueno, y al final de todo, digamos, atravesamos la batería de 10 volts, de nuevo, ¿sí? La atravesamos del borde positivo al negativo, y entonces ahí es menos epsilon, o sea, menos 10 volts. ¿Ok? Bueno, entonces, entre estas tres ecuaciones que tenemos, la que nos dio la primera regla y la que nos dio la segunda regla, tendríamos que ser capaces de despejar los valores de la corriente, I1, I2 y I3, que son nuestras incógnitas. Como tenemos tres ecuaciones que son, digamos, independientes entre sí, tendríamos que ser capaces de hacer. A la manera de despejar, digamos, estas incógnitas es artesanía, digamos, no hay una receta única, sino simplemente es combinarlas, ¿no? Una manera, por ejemplo, sería, fíjense, eliminar entre las dos ecuaciones que nos da la segunda regla, eliminar la corriente I3 para que nos queden, digamos, dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, dos ecuaciones en I1 y I2. Eso lo podemos hacer si sustituimos I3 en función de I1 y I2. ¿Sí? O sea, si sustituimos la primera ecuación, ¿sí?, en la segunda, entonces ahora esta segunda ecuación solamente depende de I1 y I2. ¿Ok? Bueno, acá además agrupamos qué es lo que está multiplicando a I2, ¿sí? Y entonces tenemos una primera ecuación. Fíjense que a la segunda ecuación, ¿sí?, también la podemos reescribir simplemente agrupando las diferencias de potencial, menos 14, menos 10, en menos 24, ¿sí? Y también es una ecuación donde las incógnitas son I1 y I2. Ahora fíjense que los últimos términos de estas dos ecuaciones, ¿sí?, dependen de I2, pero en un caso con un factor 2, el otro con un factor 4. Entonces, si dividiéramos por 2 la segunda ecuación, tendría exactamente el mismo término en I2. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si ahora tomáramos la diferencia, ¿sí?, entre esta ecuación que llamamos 1 y la ecuación 2, digamos, se eliminaría el término en I2. O sea, si yo resto la ecuación 1 menos la ecuación 2, ¿sí?, se elimina la incógnita I2, me queda esto expresado en términos de 1 y lo puedo despejar. Y entonces el resultado es que I1 son 2 amperes. ¿Okay? Fíjense que el resultado es positivo, o sea que la dirección de la corriente que supuse para I1 era correcta. ¿Sí? Ahora bien, con el valor de I1 puedo sustituir, ¿sí?, en cualquiera de las otras dos, en I1 e I2, perdón, en la ecuación 1 o la ecuación 2, sustituyo I1 y obtengo el valor de I2, y luego, digamos, sustituyendo ambos en la primera ecuación, ¿sí?, la que obtuvimos de la primera regla, obtenemos el valor de I3, y fíjense que en este caso lo que nos está diciendo, ¿sí?, es que, digamos, I3 tiene, digamos, el sentido inverso al que supusimos nosotros. ¿Okay? O sea, en realidad, I3 está entrando, ¿sí?, al punto C. ¿De acuerdo? Bueno, y esto sería simplemente resolver nuestro circuito. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, veamos entonces ahora un ejemplo un poco más, digamos, más interesante, ¿no? Fíjense, en este caso tenemos, digamos, tres lazos, ¿sí? Tenemos varias baterías y además tenemos un capacitor. ¿Se acuerdan que, digamos, habíamos introducido el concepto de capacitor un par de clases atrás, ¿sí? Era un dispositivo, un par de placas que cuando lo conectábamos a una diferencia de potencial, digamos, las placas se cargaban, ¿sí?, con carga positiva, digamos, una de las placas, con carga negativa de la otra, y digamos, la cantidad de carga que se acumulaba en las placas era función de la diferencia de potencial y una cantidad que llamamos capacitancia, que era una característica, digamos, propia del capacitor. ¿Sí? Ahora bien,
el capacitor, digamos, desde el punto de vista de un circuito, ¿sí? Una vez que se carga, ¿sí? Una vez que adquiere su carga, ¿sí? Que está determinada por la diferencia de potencial y por la capacidad, ¿sí? No deja circular más corriente. ¿Okay? Una vez que el capacitor está cargado, no circula más corriente. ¿Sí? Y entonces, fíjense, cuando nosotros colocamos un capacitor, ¿sí? Esperamos digamos, un instante, y entonces por esa rama del circuito no va a circular corriente. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando le asignamos a cada rama, ¿sí? Una corriente, vamos a tener en cuenta que por esa rama no circula corriente. ¿Ok? Bien. Entonces, en el punto G, fíjense que entra la corriente I1 y hacia el punto B va a salir la corriente I1. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si analizamos el punto C, ¿sí? Es que ahí entra la corriente I1 y la corriente I2, son las dos corrientes entrantes, y sale la corriente, digamos, I3. Fíjense que esto nos daría lo mismo si analizáramos el punto F, ¿sí? Donde entra la corriente I3 y sale la corriente I1 y I2. ¿Ok? Bueno, ahora bien, el resto se resuelve como el otro caso. Si, digamos, hacemos la circulación por las dos mallas, ¿sí? Aplicamos la segunda regla, ¿sí? Vemos cómo son las caídas de potencial sobre cada uno de los elementos del circuito, y de ahí vamos a obtener los valores, digamos, para las tres corrientes. ¿Okay? O sea, la resolución, digamos, sería exactamente idéntica al ejercicio anterior, por eso no abundo en detalles. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que, digamos, aunque no tenemos una corriente circulando, ¿sí? Por el tercer lazo, por el lazo de más abajo, de todas maneras podemos aplicar, ¿sí? La segunda ley, la segunda regla de Kirchhoff, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasaría. Digamos, acá, si aplicamos la segunda regla, y supónganse que recorremos el lazo en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Desde B, bueno, primero pasaríamos por la batería de 8 volts, ¿sí? Y fíjense que la estamos atravesando del borne positivo al negativo, ¿ok? O sea que eso, digamos, nos daría una diferencia de potencial de menos epsilon, menos 8 volts, ¿sí? Luego atravesaríamos el capacitor, ¿sí? Fíjense que el capacitor, una vez que está cargado, es como si fuera una batería, ¿sí? Un borne negativo y un borne positivo, ¿sí? Cuando atravesamos el capacitor, digamos, desde el borne negativo al borne positivo, tendríamos, digamos, una diferencia de potencial equivalente, como si fuera una batería, ¿sí? Y luego atravesamos la batería de 3 volts, ¿sí? Desde el borne positivo al negativo, o sea que, de nuevo, la contribución es menos epsilon, o sea, menos 3 volts. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que, digamos, la diferencia de potencial, ¿sí? Sobre el capacitor es de 11 volts, y si sabemos la capacidad de 6 microfaradios, podemos obtener cuál es la carga, digamos, que tiene ese capacitor. O sea, la carga que adquiere, ¿sí? Es, digamos, el producto de la diferencia de potencial por la capacidad, y, bueno, esos son, digamos, 66 microfaradios. ¿Ok? Digamos, eso sería una vez que el capacitor, digamos, adquiere su carga máxima. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería resolver, digamos, el circuito con un capacitor. ¿Sí? Ahora bien, como les decía al principio de la clase, los circuitos RC son circuitos que tienen elementos resistivos y capacitivos. ¿Sí? Imagínense que tenemos, como en el dibujo, una batería, ¿sí? Conectada, ¿sí? En serie con un capacitor y, digamos, una resistencia, un elemento resistivo, ¿sí? Y, bueno, incluimos este switch, esa llave que puede abrir o cerrar el circuito, ¿sí? Ahora, supónganse que inicialmente el capacitor está descargado, ¿sí?
mientras no se cierra, digamos, el circuito, no pasa nada. ¿Ok? Ahora, una vez que el circuito se cierra, entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es aplicar una diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial que me entrega la batería, ¿sí? A través de una resistencia al capacitor. Entonces, ese capacitor va a ir, digamos, adquiriendo carga, o sea, se van a ir acumulando cargas digamos, ¿cómo se llama? Entre las placas hasta que adquiera su carga máxima. Una vez que adquiere la carga máxima, digamos, no circula más corriente, ¿sí? Digamos, por el circuito. O sea, mientras el capacitor se está cargando, entonces circula corriente, ¿sí? Entonces, supónganse que analizamos nuestro circuito, una vez que cerramos la llave, ¿sí? Lo recorremos en el sentido de las agujas del reloj, y entonces fíjense que primero, digamos, vamos a tener una contribución, ¿sí? De la diferencia de potencial epsilon de la batería, ¿sí? Como la corriente, o sea, supongo que la corriente va, digamos, en sentido horario, como está dibujada, y entonces como paso la batería del borne negativo, el más cortito, al borne positivo, el más largo, entonces, digamos, la contribución es más epsilon, ¿sí? Luego atravieso el capacitor con la carga que tenga en ese momento, ¿sí? Pero ahora el capacitor lo estoy atravesando de la placa positiva a la placa negativa. Entonces va a ser menos, ¿sí? Delta B. Pero ese delta B es función, digamos, de la carga que tenga en ese momento y de la capacidad. O sea, va a ser menos Q sobre C. Y finalmente tengo la caída, digamos, de potencial sobre la resistencia R mayúscula, que es menos, digamos, I por R. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que nos diría la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Ahora, fíjense que en este caso, I es una función del tiempo, o sea, I varía con el tiempo. Al principio tengo una corriente, pero a medida que se va cargando el capacitor, esa corriente disminuye hasta que eventualmente se hace cero, ¿sí? Lo mismo las cargas, ¿sí? En las placas del capacitor, inicialmente es cero, pero después aumenta hasta el valor máximo, digamos, ¿ok? Que va a ser función de la diferencia de potencial, de la carga y de la capacidad, ¿ok? Entonces, tanto I como Q son funciones de t, son funciones del tiempo. ¿Okay? A tiempo cero, cuando recién cierro el circuito, ¿sí? La carga digamos, en las placas del capacitor es cero. Entonces fíjense que si Q es cero, ¿sí? En la ecuación de la segunda regla de Kirchhoff, ¿sí? Es como si no estuviera el término de Q sobre C. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué me diría? Y bueno, me diría, digamos, que la corriente a tiempo cero es simplemente epsilon sobre R. ¿Ok? O sea, cuando el capacitor está descargado es como si fuera un conductor. ¿Sí? Es como si fuera un pedazo, digamos, del circuito. ¿Ok? Bueno, y entonces la corriente que se establece al principio es epsilon sobre R, como si no estuviera el capacitor. Ahora, digamos, si yo espero suficiente tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La corriente se va a ir a cero. ¿Por qué? Porque Q sobre C, digamos, se va a hacer, digamos, igual a epsilon, ¿ok? O sea, la carga en las placas del capacitor va a ser C por epsilon el valor máximo. Y entonces, en ese momento, la corriente I se va a hacer cero, ¿ok? Bueno, fíjense, si yo quiero ver instante a instante cómo, digamos, qué es lo que pasa con la corriente y con la carga, debería resolver qué forma explícita tienen esas funciones I de t y Q de t. Para eso lo que puedo hacer es recordar que I, la corriente en el circuito, es simplemente la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esa fue digamos, la definición inicial que, digamos, dimos para la corriente. Entonces, si reemplazáramos I, ¿sí? En nuestra primera ecuación, lo que tendríamos es una ecuación que combina a la función Q de t con su derivada con respecto al tiempo.
Y eso es lo que se llama una ecuación diferencial, ¿sí? Obtener cuál es la Q de t, ¿sí?, que satisface esa ecuación diferencial es resolver, digamos, mi ecuación diferencial. Para eso, digamos, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, digamos, lo que tenemos que hacer es, por un lado, poner todo lo que depende de Q, ¿sí?, incluido el diferencial, y por otro, todo lo que dependa de la otra variable, ¿sí?, que en este caso es t, ¿sí? Entonces, reescribimos simplemente dividiendo la ecuación por r, ¿sí? Luego, fíjense que lo podemos escribir, sacar, digamos, un denominador común, y luego, fíjense, el diferencial de t lo pasamos al otro miembro y entonces ya estaríamos en condiciones de integrar la ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que depende de q en un miembro, todo lo que depende de t en el otro. Donde están las constantes, digamos, no importa, es irrelevante. ¿Okay? Ahora, fíjense que si nosotros integramos, ¿sí?, eso, los límites de integración tienen que corresponder a situaciones, digamos, a las condiciones de nuestro problema, ¿sí? Nosotros dijimos que al tiempo 0, a t igual a 0, la carga en el capacitor Q era 0. ¿Ok? Entonces, en los extremos inferiores de ambas integrales pusimos 0. ¿Sí? Y luego, el extremo superior, ponemos un tiempo genérico t, el que sea, ¿sí?, y a ese tiempo genérico t voy a tener, digamos, una carga Q de t. ¿Ok? Bueno, ahora, para integrar estas dos ecuaciones, simplemente recordamos que la primitiva de 1 sobre Q menos epsilon c es simplemente el logaritmo, ¿sí?, de Q menos epsilon c, y, digamos, la primitiva diferencial de t es t. ¿Ok? O sea que, evaluando entre los dos extremos, tenemos, digamos, el logaritmo de Q de t menos epsilon c, menos el logaritmo, digamos, donde Q vale 0, y entonces nos queda, digamos, un logaritmo que tiene simplemente como argumento menos e sobre c, ¿sí? La diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente, y para el otro miembro la primitiva es t, evaluada en t, digamos, evaluada en 0, no me contribuye. Bueno, para despejar Q de t, simplemente exponenciamos los dos miembros, ¿sí? Y entonces despejamos que Q de t es una función que contiene una exponencial de t, ¿sí? Ahora fíjense, esta función, ¿qué nos dice? Esta función, ¿sí?, si la graficáramos, Q en función de t, ¿sí?, tendríamos el siguiente comportamiento. Fíjense que para t igual a 0, tenemos la exponencial de 0. La exponencial de 0 es 1, y entonces 1 menos 1 es 0. O sea, la carga para t igual a 0 es 0. Es justamente lo que habíamos supuesto, ¿sí? Ahora, digamos, a medida que transcurre t, ¿sí?, digamos, la exponencial no es más 1, sino que es, digamos, es un número menor, y entonces la diferencia crece, ¿sí? Y bueno, y entonces lo que vemos es que es una función creciente. Eventualmente, la exponencial de un número negativo es una función decreciente, entonces, para t suficientemente grande, la exponencial se va a hacer 0, y entonces la carga que va a tener el capacitor va a ser c por epsilon. ¿Ok? O sea, digamos, era el valor, digamos, máximo que puede tener el capacitor. ¿De acuerdo? Fíjense que para un tiempo t igual r por c, ¿sí?, el factor, ¿sí?, entre paréntesis, vale 0.632. O sea que para un t igual r por c, el capacitor ya va a estar al 63%, digamos, de su carga, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el valor de R, digamos, de alguna manera me está diciendo qué tan rápido se va a cargar el capacitor, ¿sí? Cuanto mayor sea R, ¿sí?, ¿ok?, cuanto mayor sea R, mayor va a ser el tiempo que tarda en llegar al 63% de la carga,
¿sí? Fíjense que la función, digamos, es una exponencial que se acerca asintóticamente al valor de c por e, pero en realidad, digamos, la carga máxima, ¿cuándo la tendría? Recién la tendría en infinito, ¿ok? Bueno, o sea que se acerca, digamos, al valor c por e, pero en realidad nunca llega al valor c por e, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la corriente? La corriente, como dijimos, es la derivada de la carga con respecto al tiempo, y entonces, simplemente derivando lo que obtuvimos para Q de t, obtenemos la forma funcional de la corriente. Y la corriente, bueno, ahora va a ser una función decreciente que arranca en el valor, digamos, máximo y cero, que es epsilon sobre r. Fíjense que para t igual a 0, la exponencial es 1, 1 menos 1, es 0. Esto está mal. Acá tendría, bueno, acá habría un signo más ahí que me comí. ¿Ok? Bueno, corríjanlo ustedes, ¿sí? Es 1 más la exponencial. A ver. No, perdón. Está bien escrito. Sí, para t igual a 0, la exponencial es 0, y entonces tengo el valor de la corriente epsilon sobre r. Y a medida que el tiempo transcurre, la exponencial, digamos, se va haciendo, digamos, ¿cómo se llama? La exponencial le va quitando este valor. Bueno, bien. Fíjense que esta resistencia que yo les puse acá, ¿sí? Yo la podría pensar como una lamparita eléctrica, ¿no? Una lamparita eléctrica de las de antes, de filamento, es, digamos, una resistencia, ¿sí? Y entonces, si yo pusiera un capacitor en serie, como en este circuito, ¿qué es lo que pasaría? Cuando cierro el circuito, ¿sí? Digamos, inmediatamente hay una corriente que circula, ¿sí? Por mi circuito, es decir, que me va a entregar potencia a la resistencia, me va a entregar potencia a la bombita se va, digamos, a prender. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que transcurra el tiempo, la corriente va a disminuir. Cuando la corriente disminuya, ¿sí? Entonces la potencia entregada a la bombita va a ser cada vez menor. Y entonces lo que va a hacer es que, digamos, la intensidad con que está encendida la bombita se va a ir reduciendo, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, va a ser función de R y de C, ¿ok? Entonces, estos capacitores, ¿sí? Nos permiten, digamos, de alguna manera incluir, ¿sí? Una dependencia temporal en el comportamiento del circuito, ¿sí? O sea, hacer que, digamos, por ejemplo, la bombita se prenda, ¿sí? Y luego se vaya apagando, ¿sí? Luego de un cierto tiempo, ¿sí? O sea, sirve para todo lo que sea digamos, un temporizador. Por ejemplo, las luces que hay, digamos, en las escaleras que se prenden, ¿sí? Pero después de un ratito se apagan. Bueno, de alguna manera, digamos, incluyen algún tipo de dispositivo capacitivo, ¿sí? Para, digamos, inducir algún comportamiento dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que, digamos, nosotros en este caso analizamos la situación en que el capacitor estaba originalmente descargado, ¿sí? O sea, empezamos con un capacitor descargado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos un capacitor que ya fue cargado, porque fue conectado a una diferencia de potencial, y ahora, ¿sí? Lo conectamos, digamos, con una resistencia? Entonces, como les decía antes, ¿sí? Un capacitor cargado se comporta como una batería, y entonces lo que haría nuestro capacitor, ¿sí? Es, digamos, hacer circular una corriente, ¿sí? Y esa corriente, digamos, caería, haría que cayera la diferencia de potencial sobre una resistencia, ¿sí? Supongamos que, digamos, la corriente va desde el capacitor a la resistencia por, digamos, la rama de arriba, ¿sí? Digamos, entonces aplicamos las reglas de Kirchhoff, ¿sí? Supongamos que
recorremos el circuito en sentido horario, y entonces lo que vamos a tener, fíjense, si recorremos el circuito en sentido horario, pasamos de la placa positiva a la placa negativa, o sea, es menos, ¿sí? Menos la diferencia de potencial del capacitor, menos Q sobre C, y luego, digamos, la corriente que, digamos, supusimos va en la dirección, digamos, en que estamos recorriendo el circuito, así que menos I por R, ¿sí? Y bueno, de vuelta, si sustituimos I por la derivada de Q respecto de T, tenemos otra ecuación diferencial, ¿sí? Que podemos resolver de la misma manera, ¿sí? Y entonces obtener, digamos, cómo es la función Q de T y la función I de T, ¿ok? Fíjense que en este caso, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, digamos, a T igual a 0 tenemos la carga máxima. Digamos, la carga en el capacitor es esa Q mayúscula, ¿ok? Y a T igual a 0, la corriente es 0, ¿sí? Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la carga en el capacitor se va a reducir y la corriente, digamos, se llama, la corriente también va, ¿cómo se llama? La corriente también se va a ir reduciendo, ¿sí? Fíjense que al resolver las ecuaciones obtenemos una I de t que es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que supusimos el sentido, digamos, de la corriente, digamos, al revés de lo que realmente ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre en un circuito así simple como este, la corriente va del, digamos, del borne positivo al borne negativo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese caso se descargaría el capacitor, ¿sí? Ahora, fíjense qué ocurriría si en lugar de conectar un capacitor y una resistencia en serie, como en el ejemplo anterior, los conectáramos en paralelo, como en este caso, ¿sí? Y supongamos que, digamos, el capacitor está inicialmente descargado, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros cerramos el circuito? O sea, conectamos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que va a haber, digamos, la batería, ¿sí? Es, por un lado, una resistencia y un capacitor, ¿sí? Ahora, la corriente va a salir, digamos, del borne positivo de la batería, ¿sí? Y va a llegar a la bifurcación que está al lado de la llave, ¿sí? Ahora, ¿por dónde les parece que va a ir preferentemente la corriente? ¿Por la resistencia o por el capacitor? Recuerden, si el capacitor está descargado, ¿sí? Es como un conductor. Entonces, inicialmente, la mayor parte de la corriente va a ir por el capacitor, ¿sí? Y va a cargar el capacitor, mientras que, digamos, no va a ir por la lamparita y entonces prácticamente no se va a prender, ¿sí? Ahora, a medida que transcurra el tiempo, el capacitor se va a ir cargando y cuando el capacitor se cargue, ¿sí? En la medida que el capacitor se cargue, entonces la corriente se va a desviar, ¿sí? Por la rama que tiene la bombita. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la bombita, digamos, empiece, digamos, a iluminar. O sea, en la medida que digamos, la corriente circula por la bombita, se enciende. ¿Ok? Ahora, fíjense que cuando el capacitor adquiere su carga máxima, ¿sí? Entonces ya no circula corriente por la rama del capacitor y toda la corriente circula por la bombita. Entonces la bombita va a tener, digamos, la iluminación máxima. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, sobre la rama de la bombita va a circular una corriente que va a ser epsilon sobre R, con R la resistencia, digamos, de la bombita, de la lamparita. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué haría? Digamos, conectar este capacitor en paralelo, lo que haría es que la bombita se encienda de a poco. ¿Ok? Eventualmente va a alcanzar la potencia máxima, pero se va a ir encendiendo de a poco. Ahora, ¿y qué pasaría si ahora, una vez que el capacitor está cargado, abrimos el circuito? Entonces, fíjense que sería análogo a lo que analizamos recién, ¿sí? El capacitor cargado, conectado en paralelo, digamos, a una bombita, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a descargar a través de esa bombita. Entonces, la bombita inicialmente, digamos,
estaba encendida al punto máximo. Nosotros le cortamos, le eliminamos la batería, ¿sí? Sin embargo, en lugar de apagarse instantáneamente, ¿qué es lo que va a pasar? La carga del capacitor la va a mantener encendida un ratito, hasta que el capacitor se descargue. ¿Okay? Entonces, este capacitor en paralelo, ¿sí? Cuando uno cierra el circuito, hace que se prenda de a poco. Y cuando uno lo abre, hace que se apague de a poco. ¿Okay? Entonces, estas son, digamos, el típico digamos, ingrediente de tiempo que le agrega un capacitor a un circuito. ¿Okay? Bueno, lo último que les voy a comentar es lo siguiente. Nosotros, en todos los casos que analizamos hasta ahora, siempre usamos baterías, ¿sí? O fuentes, ¿sí? que, que siempre tienen, digamos, un polo positivo o un polo negativo, ¿sí? Un punto mayor potencial, un punto menor potencial, ¿sí? Esto, digamos, son lo que se llaman, digamos, eh, fuentes, ¿sí? O baterías de corriente continua, ¿sí? ¿Ok? Ahora, en nuestras casas, ¿sí? Si bien, digamos, la red eléctrica, el tendido eléctrico, tiene, digamos, siempre dos polos, ¿sí? En realidad, digamos, las fuentes que alimentan a nuestras casas no son, digamos, como una batería, ¿ok? Que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? De hecho, ¿sí? En la corriente que llega a nuestras casas, digamos, el polo positivo y el polo negativo, ¿sí? Se va intercambiando, ¿sí? Todo el tiempo, del orden, bueno, entre 50 y 60 veces por segundo, ¿ok? Y es lo que se llama la corriente alterna, que posiblemente vamos a analizar, digamos, un poquito más adelante. Entonces, digamos, en los circuitos de distribución, como el de nuestras casas, no hay un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Sino que el polo positivo y el negativo digamos, se están alternando todo el tiempo. Sin embargo, digamos, uno de los cables, ¿sí? Está conectado a tierra, ¿sí? ¿Ok? Y se lo llama, digamos, línea neutra o neutro, ¿sí? Mientras que el otro de los cables, digamos, se llama vivo, ¿sí? O línea de corriente, ¿de acuerdo? Ahora, en, en los circuitos, digamos, como el de, digamos, nuestra casa, eh, todos digamos, los enchufes y los aparatos están conectados en paralelo, ¿sí? A esta línea de corriente. ¿Por qué? Porque si uno los conectara en serie, digamos, al dejar de andar un artefacto, se interrumpiría la corriente en el resto de la casa, ¿sí? Y, digamos, lo que sí tienen, digamos, los circuitos, ¿sí? Son lo que se llaman fusibles, que son dispositivos que, bajo ciertas circunstancias, cortan el suministro de la corriente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hay de distintos tipos, pero hay algunos que de alguna manera miden la intensidad de corriente. Y si la intensidad de corriente es muy alta, ¿sí? Cortan el circuito. Estos son lo que se llaman llaves térmicas, ¿sí? Recuerden que, digamos, la corriente sobre una resistencia, digamos, se disipa en forma de calor, entonces un sensor de calor detecta que si, digamos, la corriente pasa cierto umbral, entonces automáticamente lo corta, ¿sí? Y entonces la llave digamos, se abre. Uno va, elimina el desperfecto y digamos, la vuelve a bajar y vuelve el suministro de corriente. ¿Okay? Ahora, hay un segundo tipo, ¿sí? De interruptores que se llama disyuntor diferencial, que lo que hace es mide qué tan rápido está creciendo la corriente en un cierto momento, ¿sí? Y si la corriente está creciendo muy rápido, entonces ahí la corta, ¿okay? Este segundo tipo digamos, de fusibles o interruptor, ¿sí? Son los que protegen a las personas, porque no es necesario, digamos, que la corriente llegue a un valor muy alto, ¿sí? Que, digamos, puede hacer daño, sino que
antes de que ocurra eso, simplemente cuando la corriente de repente intenta aumentar, corta, digamos, inmediatamente, ¿sí? Sin embargo, este segundo tipo de fusibles, los llamados disyuntores, tienen el inconveniente de que si la corriente aumenta, digamos, muy despacio, ¿sí? Pero llega a un valor, digamos, muy alto, el disyuntor no corta, pero los cables se funden, ¿no? Si la corriente es muy, muy intensa, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, se usa habitualmente es tener de los dos tipos de fusible, ¿ok? Uno para proteger a las personas, otro para proteger, digamos, a los cables, ¿ok? Bueno, en los autos y digamos, en muchos aparatos electrónicos, los fusibles simplemente son, digamos, un alambrecito muy fino que cuando la corriente es muy intensa se calienta y se corta, ¿sí? En los autos, digamos, tienen formas así, un poco más sofisticadas, pero es lo mismo, digamos. Ahí dentro de la parte de color hay un cablecito, ¿sí? Que se corta si la corriente pasa, digamos, por un cierto valor, ¿ok? Y los colores corresponden a distintos valores. Entonces, según sea digamos, la corriente que tiene que circular en esa parte, digamos, del circuito digamos, de un auto, entonces el fusible corta, ¿ok? Bueno, bueno, la razón por la cual, digamos, en las redes, digamos, domiciliarias y, bueno, industriales se usa la corriente alterna es porque digamos, es mucho más fácil transformarla. Yo les había contado que para evitar el efecto, digamos, disipativo, la resistencia que tienen los cables desde el punto de generación hasta, digamos, donde se usa la corriente, digamos, los proveedores de electricidad lo que hacían era buscar tener diferencias de potencial mucho más grandes para tener corrientes más chicas, ¿sí? Que cuando eso llegaba, digamos, a los hogares, simplemente se transformaba a una diferencia de potencial más baja porque era más seguro, ¿ok? Entonces, por eso, digamos, históricamente se usó este, la corriente alterna, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Eh, ah, tanto en los enchufes como en los tomacorrientes, ¿sí? Además de las dos patitas correspondientes digamos, al vivo y al neutro, hay una tercer corriente que está conectada directamente a tierra, ¿sí? Digamos, esta tercer patita lo que hace es, por ejemplo, estar conectada a la carcasa, digamos, de un lavarropas o una heladera o el artefacto que sea, ¿sí? Porque en el caso que hubiera un desperfecto, ¿sí? Y algún cable del vivo hiciera contacto con la carcasa de la heladera, del lavarropas o lo que sea, entonces la corriente se va, ¿sí? A tierra, ¿sí? A través de digamos, de esta tercer patita y no a través de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces es una forma de seguridad, ¿ok? Bueno, bueno, entonces con esto terminaríamos la clase que hoy y la clase que viene entonces ya arrancamos con